el mensaje de esta mañana y me gustaría orar antes de comenzar, así que acompáñame cerrando tus ojos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana porque un domingo más, una semana más, nos podemos reunir en tu casa, podemos adorarte, exaltarte, podemos recordar las promesas, Señor, que tú nos has dado a través de este tiempo de alabanza que acabamos de tener, de que tú vas delante de nosotros y tú tienes la victoria para nuestra vida. Señor, te pido que en estos siguientes minutos, que tú nos acompañes, Señor, que puedas hablarnos, que puedas animarnos, Señor, y que podamos, Señor, recibir el llamado que tú nos has dado con gratitud y con asombro y con fe, Señor. Gracias porque estás con nosotros, porque nos hablas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en nuestra serie Una nueva vida en Cristo, que va dirigido pues, especialmente a aquellas personas que tienen poco tiempo en el Evangelio, pero estoy segura que también a todos aquellos que ya tenemos años pues conociendo de la palabra de Dios, también nos va a recordar y nos va a animar. Entonces vamos a comenzar con esto. Yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es el testimonio, porque todos aquellos que recibimos una nueva vida en Cristo, tenemos un testimonio. Y un testimonio es una historia para contar, y todos tenemos una historia para contar, y ese es el título del mensaje, una historia para contar. Pero hubo un puñado de hombres y mujeres, los primeritos, que fueron los que tuvieron un encuentro, los primeros que recibieron una nueva vida en Cristo, y esos fueron los discípulos. Y hemos escuchado hablar pues acerca de ellos, y cada uno tenía una historia bien diferente, bien especial y muy personal, porque algo que es un testimonio es que es una historia personal. No va a haber dos testimonios iguales. Cada testimonio va a ser único, va a ser personal, y ahí se encuentra el poder de ese testimonio. Y no sé cómo tú llegaste aquí, pero algo que disfruto, algo que realmente me encanta hacer es preguntarle a las personas: oye, ¿y tú cómo llegaste? ¿Cómo fue que llegaste hasta este lugar? Y es bien especial escuchar cómo las personas fueron atraídas a la iglesia, cómo alguien las invitó o cómo de repente pasaron por aquí. Y es bien padre poder escuchar los testimonios porque nos hace ver, nos hace creer. Cuando yo escucho un testimonio, mi fe se afirma, mi fe se aumenta, a decir: wow, Señor, ¿cómo tú atraes a otros? ¿Cómo tú llamas de manera personal en el momento preciso? Y vamos a hacer algo diferente. Pónganse de pie y necesito la participación de todos, ¿ok? Todos vamos a participar. Va a haber un contador aquí en la pantalla de 2 minutos. Tenemos 2 minutos para ir con alguien que no conocemos. Alguien que no conocemos, y le vas a preguntar: ¿cómo llegaste aquí? Y esa persona te va a platicar y tú le vas a platicar. Ahora, diría el pastor Arturo, no le vas a platicar que en 1985, no, solo cómo fue que llegaste la primera vez a una iglesia, ¿sí? Vas a decir: ¿sabes qué? Yo llegué porque tal persona me invitó, yo llegué porque tal vecina, lo que sea. En 2 minutos ambos se van a compartir cómo llegaron. ¿Están listos? Muy bien. El tiempo está. 2 minutos es poquito, pero luego al final con una torta de bistec siguen con la historia. Aunque caché algunos tramposos que ya se conocían. Yo creo que estaban hablando de dónde se van a ir al final de la reunión. Está bien, los perdonamos. Ok. Y quiero platicarte en 1 minuto menos cómo yo llegué a la iglesia. Mi mamá y su esposo se iban a un ciclismo de montaña. Tomaron como que una temporada de irse a ciclismo de montaña los domingos y se tenían que ir muy temprano. Y yo y mis 3 hermanos,
mis 3 hermanos y yo, nos quedábamos desde el sábado con mi abuelita, con la mamá de mi mamá. Y mi abuelita empezaba a ir a la iglesia. ¿Ubican Agape Sur? Sí, bueno, antes de ser Agape Sur, estaban en una iglesia que se llamaba Familia Cristiana, ahí sobre la calle de Fleming, ahí por Avenida Salk. Entonces mi abuelita comenzaba a ir a esa iglesia, entonces como nos teníamos que quedar con ella a dormir, pues era ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, el domingo tenemos que ir a la iglesia. Y yo tenía como unos 11 años, 11, 12 años, y mi hermana 1 año mayor y mis 2 hermanos menores. Y me acuerdo que mi abuelita nos decía, mañana vamos a ir a la iglesia y al final les voy a comprar unas papitas. Y era así como de, bueno, era nuestro consuelo, ¿no? Bueno, vamos a ir, y como en las iglesias hay tienditas, pues bueno, nos compraba nuestros churritos y nuestra Coca-Cola al final de la reunión. Pero ella nos empezó a llevar cada domingo. Y 1 año después fue que llegaron mis papás, pero yo ya empecé a servir, ¿verdad? Antes incluso de que ellos llegaran a la iglesia, yo ya empezaba a servir en el ministerio de niños, y así fue como yo llegué a la iglesia. Entonces, si tú eres abuelita y traes a tus nietos, quiero decirte que estás haciendo algo muy, muy especial, algo muy bueno, y que sus vidas pueden llegar a ser alcanzadas. Mi abuelita dice, yo soy la abuelita de Dani, ¿verdad? Ella así, a todos les anda diciendo, ¿ubicas a Dani? Bueno, yo soy su abuelita, ¿no? Y ella así siempre dice, y le agradezco mucho, ¿no? Que un día nos llevaba la fuerza de mala gana a nosotros, pero un día Dios tocó nuestro corazón. Dios tocó nuestro corazón, Dios tocó mi corazón, y yo ya no vi otra vida más que en Cristo, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por ello, pero cada uno tenemos una historia de cómo llegamos, y casi siempre tiene que ver con alguna persona que nos trajo. Y quiero hablar hoy de uno de los primeros discípulos, pero no del que todos, o de aquellos que son muy, muy famosos, sino de uno en especial que fue uno de los menos notables, pero que sin él muchos de los que conocemos no hubieran llegado a ser discípulos. Y quiero que levantes tu mano. Levanta tu mano si has escuchado alguna historia acerca de Pedro. Levanta tu mano. Algo, ¿verdad? A Pedro, mira, algo que define a los extrovertidos, Pedro era un extrovertido, es que ellos se dan a conocer. O sea, tú a un extrovertido no le tienes que hacer muchas preguntas. El extrovertido se va a presentar contigo, te va a decir qué le gusta, qué no le gusta, va a hablar, va a ser el vocero del grupo, porque Pedro era el vocero del grupo de los 12 discípulos. A Pedro lo conocemos, por tantas situaciones, por unas bien admirables, ¿no? Porque él caminó sobre las aguas, fue el que se atrevió a decir, Señor, déjame ir ahí a donde tú estás, ¿no? Y él caminó sobre las aguas. Lo conocemos porque hizo la famosa pregunta, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Lo conocemos porque fue el que le rebanó la oreja a un soldado cuando lo arrestaron a Jesús. O sea, cosas bien random, ¿no? Fue también el que negó a Jesús 3 veces, pero también fue aquel que cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre ellos, él predicó y se convirtieron más de 3,000 personas. O sea, Pedro lo conocemos por todo tipo de situaciones y de escenarios. Pero levanta tu mano si has escuchado alguna historia acerca de Andrés. Levanta tu mano. Menos manos, muy, muy, muy poquitas. ¿Quién era Andrés? Andrés fue de los primeros discípulos, incluso fue antes discípulo que Pedro. Fue el primer discípulo y formó parte del círculo íntimo de Jesús. Porque Jesús tuvo ¿cuántos discípulos? 12. Pero la Biblia nos dice que había 4
de esos 12, había 4 con los que Jesús tenía un poquito más de cercanía, que era aquellos a quienes les pedía estar en momentos específicos, como cuando tenía que orar en el Getsemaní, les pidió que vinieran. Esos 4 serán un poco más cercanos a él. ¿Quiénes eran estos 4? Era Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. O sea, esos 2 grupos de hermanos eran cercanos a Jesús. Y Andrés parece ser como que el menos notable, porque a Pedro pues ya lo conocemos por varias cosas, ¿no? A Pedro también, no sé si recuerdas que Jesús le dijo Satanás en una situación. Le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, no, es que ¿cómo crees que te van a matar? ¿Cómo crees que vas a pasar por esa situación? No. Y fue ahí cuando Jesús lo reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás. Pedro fue un hombre recio, un hombre extrovertido, un hombre pues hablador, ¿verdad? Un hombre que se hacía notar. Y los 2 hermanos, Juan y Jacobo, se les conocía, porque así les puso Jesús apodo, porque Jesús pone apodos. ¿Cuál será el apodo que nos tenga a nosotros? Pero Jesús les dijo hijos del trueno, porque eran recios, porque en una situación donde ellos fueron rechazados, ellos le hicieron la gran propuesta a Jesús. Jesús, manda ahora unos rayos, ¿verdad? Que caiga fuego sobre estos que nos están rechazando, estos que nos están menospreciando. Y Jesús, wow, calma, ¿verdad? Y Jesús les llamó los hijos del trueno. Pero de Andrés, pues era Andrés. Andrés era Andrés. Y era el menos notable de ellos. Andrés es el hermano menor de Pedro. Es el hermano menor de Pedro y él parecía no llamar demasiado la atención. Era alguien cauteloso y era alguien considerado con los demás. No tenemos muchos detalles de él, pero hay algo bien especial y es Juan 1, 35 al 42. Vamos a ver un poquito de lo que dice acerca de Andrés. Antes de ser discípulo de Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Él inició con el ministerio antes de Jesús, o sea, antes que Jesús iniciara con el suyo. Juan inició con su ministerio porque él estaba anunciando, estaba preparando el camino para que Jesús iniciara su ministerio. Dice, al día siguiente, Juan 1:35, al día siguiente Juan el Bautista, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. ¿Y quién dice que estaba ahí? El 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan le dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Entonces Andrés se encuentra con Jesús y lo segundo que hizo al encontrarse con Jesús fue ir a contárselo a su hermano. O sea, dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías. Pero fue Andrés el anunciante a su hermano Simón que le dijo, hemos encontrado, tienes que conocerlo, te tengo que llevar a donde él está, tienes que ver lo que yo vi en él. Y eso es lo que hace una persona que tiene una nueva vida en Cristo.
lleva a otros a Jesús, porque sabe que lo que él ha visto, otros también lo tienen que ver, porque ha probado algo que quiere que otros prueben también. Es como, ven, acércate, conoce. Pedro trabajó y ministró a multitudes. A Pedro lo vemos predicando a multitudes, pero Andrés fue con individuos. Andrés lo hizo con individuos y veía valor en amar y predicar uno a uno. Andrés predicaba uno a uno, entendía la importancia de ofrecer amistad y traerla a Jesús. Eso hacía Andrés, se tomaba el tiempo de formar, de construir una relación de amistad con otros para después traerlos al conocimiento de Jesús. Andrés vio valor en el servicio que no sobresale. Andrés no estaba ocupado en crearse una fama, no estaba ocupado en acumular méritos, no estaba ocupado en eso, estaba más preocupado, estaba más involucrado en traer a otros a Jesús. Ese era su objetivo. Tuvo un corazón de siervo y apreciaba el regalo de la salvación. Él sabía que el regalo que él había recibido lo tenía que compartir con otros. Y el primero de ellos fue su hermano Pedro. Incluso en su muerte no dejó de importarle la salvación de otros. Así como la mayoría de los discípulos, Andrés tuvo una muerte pues complicada, murió como un mártir. Y fíjate lo que dice acerca de su muerte. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. O sea, en lugar de clavarlo, lo amarraron para que su sufrimiento fuera mayor. La tradición dice que la cruz era en forma de X, o sea, en vez de estar así, estaba así la cruz de Andrés. De acuerdo con la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante 2 días, tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar la salvación. O sea, aún cuando estaba muriendo, él aprovechó esa posición para poder predicarle a los que pasaban por ahí. Incluso en su muerte no dejó de importarle que otros fueran salvos. Andrés fue fiel. No fue el más notable, no fue el más llamativo, pero fue fiel a su llamado. Fue fiel más que a una causa, fue fiel a una persona, y ese era Jesús. Fue alguien que permaneció, fue alguien que siguió a Jesús con todo su corazón y que hasta el final de sus días él cumplió con la tarea, él cumplió con el mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio. Y quiero recomendarte, si tienes Netflix, que ya la mayoría tiene, o si tienes la posibilidad de descargar una aplicación que se llama Ángel, hay una serie que se llama The Chosen. Ya algunos yo creo que la han visto, incluso acaba de salir en el cine la 4ª temporada. Y algo que me encanta de esa serie es que te muestran la humanidad de los discípulos. Y uno es capaz de identificarse con las luchas de algunos de ellos, incluso con la personalidad de algunos de ellos. Te puedes llegar a identificar con aquellos hombres que eran imperfectos y con los cuales Jesús tuvo tanta paciencia, y saber que también el Señor trabaja con nosotros. Y quiero conectar la historia de Andrés con el texto, ¿verdad?, que nuestro pastor Arthur, ¿verdad?, pone ahí, que es 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 15 al 17. Quiero conectar esta historia con ese versículo central, porque vamos a encontrar muchas similitudes, cómo se conecta la vida de Andrés con estos versículos. Dice, Él murió por todos. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora?
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ese es el versículo central, ¿verdad? Que todo aquel que ha creído en Cristo recibe una nueva vida. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¡Qué increíble! Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dice, aquellos que hemos recibido una nueva vida en Cristo, tenemos una tarea especial y una tarea tan importante que es la reconciliación. Y hay evidencias. No son puntos, son evidencias que siguen a aquellos que han recibido una nueva vida en Cristo. Y son 3 evidencias que quiero que podamos ver y que son los versículos que acabamos de leer. Número 1, las personas que han recibido una nueva vida en Cristo ya no viven para sí mismos. Ya no viven, y gracias a Dios, porque qué vida tan vacía es vivir para nosotros mismos. Qué vida tan limitada es solamente vivir para nosotros mismos. Pero cuando recibimos la vida de Cristo, el mensaje de Jesús era: todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y sígame. Y esa es la vida plena. Si trabajas, ya no trabajas solo para ti. Efesios dice: aquel que robaba, ya no robe, sino que trabaje y comparta con otros. Ya no vivimos solamente para satisfacer nuestras necesidades, sino que ahora trabajamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también para poder compartir con otros. Porque ahora reconocemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que somos administradores y que ahora lo podemos repartir, tanto con recursos materiales como con recursos espirituales. Todo lo que tú tienes es para compartir, es para bendecir a otros. Si tienes hijos, no tienes hijos solo por tener hijos, porque es lo que sigue, sino que ahora tienes hijos para dárselos a Dios, para criarlos, para que puedan conocer quién es Dios y darlos para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Ya no vives para ti mismo. Morimos a una vida egoísta y cómoda para sembrarla en el reino de Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, y eso trae tanta plenitud, porque Dios eleva el valor de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Dios lo eleva, que si vas a trabajar ya no es solo para ti, sino que ahora ¿cómo puedo prestar mis dones? ¿Cómo puedo prestar mis conocimientos? ¿Cómo puedo prestar lo que Dios me ha dado para bendición de otros? Fue lo que Andrés hizo. Nunca ves en Andrés una actitud de competencia con su hermano. No ves en Andrés una actitud de a ver quién es mejor, o de complejo de mi hermano hizo más que yo y eso que yo lo traje a Cristo. Jamás ves eso en Andrés. Él aceptó el lugar que Dios le había dado y lo llevó con fidelidad. Pedro tenía la gracia, tenía la personalidad para predicar a multitudes. Gloria a Dios, fue tanta bendición. Pedro escribió cartas, ¿verdad? Tenemos 2 cartas aquí en la Biblia que él escribió. Pero Andrés fue uno a uno. No vamos a saber, no nos dice cuántos fueron bendecidos, cuántos fueron alcanzados por Andrés, no nos dice. Pero Dios sí los tiene
ahí contemplados. Y Él fue fiel a su llamado, 1 a 1. Ya no vivía para sí mismo, sino vivía para el reino de Dios. Número 2. Las personas que han recibido una nueva vida en Cristo evalúan a otros a través de los ojos de Jesús. Porque dice aquí en 2 Corintios, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? Damos valor a cada persona. Damos valor a cada persona, no por lo que nuestros ojos ven, no por lo que nosotros podemos considerar que es digno o no, sino que ahora a través de los ojos de Jesús vemos el valor de cada persona. Honramos a niños, porque qué diferente es ver a un niño en ojos humanos y qué diferente es ver a un niño a través de los ojos de Jesús. No lo ves igual. Con los ojos humanos ves, un chiquillo tremendo, ¿verdad? ¿Qué día fue? Antier, estaba en la plaza con él y ya Santi está en una etapa pues muy curiosa. Y en un segundo así que me distraje a contestar un mensaje, estábamos ahí en Liverpool y él ya quiere agarrar todo, ¿verdad? Estamos así de que nos endeude en algún momento en alguna tienda. Agarraba las pelotas, las raquetas y le gustan las motos, entonces luego, vente, vamos a ver las motos, Santi. Y bien chistoso porque agarra sus manitas y le hace, ¿verdad? Como si manejara, así con las manos bien apretadas. Y vente, vamos a ver las motos. Y estaban unas motos y unas bicis, así apiladas. Y se le ocurre, ¿verdad? Así como que recargarse. Y como 5 bicis así, una tras otra. Y yo, ay. Lo bueno que saqué panza. Así como que, a recoger, según yo, a levantarlas. Y el Señor, no se preocupe. Y yo, qué pena, discúlpeme. Y el Santi bien emocionado, aquí le explicándote, así, ¿no? Y yo, vámonos, Santiago, ¿verdad? Ya vámonos, por favor, antes de que tires algo que sí se rompa. Pero a los ojos humanos uno ve a un niño tremendo, fastidioso, ¿verdad? Con berrinches, inquieto. Pero cuando tú tienes los ojos de Jesús, ves un corazón que tiene que ser cuidado, formado, amado. Un corazón tierno, un corazón vulnerable. Ves no solamente un niño, sino ves la capacidad que ese niño tiene en un futuro de ser alguien que pueda amar, servir a Dios. Me acuerdo que cuando servíamos en el Ministerio de Niños nos decían, tú no sabes a quién estás sirviendo. Tú no sabes si estás sirviendo al siguiente misionero. Tú no sabes si estás sirviendo al próximo pastor. O sea, no sabes a quién estás sirviendo. Entonces honra a cada niño. Honra a cada niño. Honramos a los ancianos, honramos a los marginados, aquellos que tenemos una nueva vida en Cristo. Vemos a otros y les damos el valor que Jesús les ha dado, que es su sangre preciosa, más valiosa que el oro. Entonces honramos y evaluamos a través de los ojos de Jesús. Tú puedes ver a tu adolescente y decir, ya, ¿verdad? Ya no puedo con esta criatura, ¿verdad? Que despierta de 10 humores diferentes, que no sé cómo va a ser el día de hoy, que me voltea los ojos. Pero yo te quiero animar a que veas a tu adolescente con fe y lo veas a través de unos ojos diferentes, a través de los ojos de Jesús, que le sirvas, que le ames, que lo guíes, que conectes con Él, que no lo veas desde una posición como tú no sabes, como tú que me vas a venir a enseñar, tú que me vas a decir, sino que puedas verlo, puedas abrazarlo, puedas tratarlo con la misma honra que Jesús lo haría. Porque Jesús honró al leproso, honró al marginado, honró al extranjero, honró a los niños. Cuando los discípulos decían, Jesús, ahí vienen los niños, o sea, dejen a Jesús en paz, no lo molesten. Él
les puso un alto y les dijo: dejen que ellos vengan a mí, no se los impidan. Jesús los vio con honra, los vio con amor. Y número 3, las personas que han recibido una nueva vida en Cristo ejercen con fidelidad el ministerio de reconciliación. Pablo dice: hemos recibido la tarea de reconciliar a otros con Dios. Qué bueno que no tenemos el ministerio de la condena. Qué bueno que no tenemos el ministerio del juicio, aunque a veces lo queremos tomar. Porque pues podemos, como tenemos cierta moralidad, pues queremos emitir juicio y queremos emitir condena, pero en ningún momento Dios nos ha asignado ese ministerio. En ningún momento. Y qué bueno, porque no nos toca, sino nos ha dado el ministerio de reconciliar. Somos los mensajeros de esa tierna voz de Dios que invita a otros a volver a casa. Somos mensajeros de esa tierna voz, de decirle a otro: vuelve a Dios, vuelve a Dios. Él te está esperando, Él te ama, Él ha puesto sus ojos sobre ti. Vuelve a Dios. Porque dice Pablo, cuando tú y yo hablamos así, estamos siendo mensajeros. Estamos hablando de parte de Cristo cuando anunciamos a otros que vuelvan a Él. Y es el mensaje, y es el ministerio, y es la tarea más hermosa y transformadora. Poder ver cómo otros vuelven. No somos los que van a cambiar a otros. No somos los que van a arreglarle la vida y solucionarle la vida a las demás personas. No podemos. No podemos dar mucho, no podemos dar salvación, pero podemos invitarlos a la persona que sí lo puede hacer. Porque somos llamados a reconciliación. Tanto nuestra reconciliación como llevar a otros a que se reconcilien con el Señor. Y estos son 3 frutos que yo pude encontrar. 3 frutos de alguien que sirve, porque no es como puntos a hacer, no son cosas que tienes que llegar a hacer, sino son evidencias, son frutos de alguien que ya tiene una nueva vida en Cristo. Porque llegar a tener una nueva vida en Cristo no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros méritos, sino que es algo que se produce de manera espiritual a través del Espíritu Santo. Es cuando nacemos de nuevo. Eso no puedes pujarlo, ¿verdad? Así como que una nueva vida en Cristo. No, sucede como un milagro cuando tienes una fe en Cristo Jesús y naces de nuevo, y hay evidencias que siguen a aquellas personas. Pero ¿qué pasa cuando ese fuego se ha apagado? Cuando la apatía, el cansancio ahogan y anestesian nuestro corazón, porque llega a pasar. Es bien interesante que la mayoría de las personas que invitan a nuevos son aquellos que tienen poco tiempo en el Evangelio. Aquellos que tienen poquito tiempo son los que más traen gente a la iglesia. Y eso que no tienen todo el conocimiento, la teología, la doctrina, la experiencia, pero tienen una pasión. Pero nunca deberíamos de perder esa pasión. Nunca deberíamos de perder ese amor y esa pasión por aquellos que no le conocen. Pero el mensaje de reconciliación que somos llamados a compartir tiene que ser el mensaje que nos predicamos también a nosotros mismos, constantemente. Ese mensaje al que hemos sido llamados a decirle a otros: vuelvan a Dios. Si no te lo predicas a ti constantemente, no vas a poder predicarlo a otros, porque no podemos dar una gracia que no estamos recibiendo constantemente. La gracia no se recibe una vez, la gracia se recibe constantemente, porque la necesitamos, y no podemos dar algo que no recibimos. Y tal vez no te sientas como el gran emisor de este mensaje, sino que así como yo te sientes el receptor necesitado de este mensaje. Dices: yo necesito volver a recibir ese mensaje de ser reconciliada con Dios. Y me llena de esperanza ver a Jesús cómo trató a sus discípulos con paciencia. A veces sí lo desesperaban,
pero fue paciente, Él no se rindió, Él no dejó la obra a medias, aun cuando ellos lo abandonaron, aun cuando ellos lo dejaron solo en los momentos más difíciles en los que debían estar, porque ellos reprobaron la prueba, ellos reprobaron. Cuando tenían que estar orando y velando junto con Él, se quedaron dormidos. Cuando tenían que estar ahí al pie de la cruz, siendo valientes, siendo fieles a su Señor, que tenían que estar ahí defendiéndolo, cuando tenían que estar ahí, se fueron a esconder. O sea, los discípulos reprobaron las pruebas. Y yo en tantas ocasiones me he sentido reprobada, ¿verdad? Señor, ya fallé en esto otra vez. Perdí la paciencia con esto, dejé que esto me afectara. Y a veces nos queremos reprobar a nosotros mismos. Y olvidamos que Jesús no reprobó, aprobó por nosotros. Cuando ellos estaban siendo reprobados, escondidos, con miedo, porque tenían miedo de que también los crucificaran, de que también los torturaran. Cuando ellos estaban siendo reprobados, Jesús estaba probando por ellos. Estaba llevando sus fallas en la cruz. Y es así con nosotros también. Tú recibes una nueva vida en Cristo y es un milagro y es asombroso, pero no dejes de recibir la gracia constante, porque puedes sentirte como alguien reprobado. Señor, reprobé la prueba que estuvo delante de mí, no lo logré, tuve miedo, dudé de ti. Pero me llena de tanta esperanza ver a los discípulos y decir, ellos también reprobaron, pero el Señor los levantó. El Señor les dio a su Espíritu Santo y pudieron ser valientes, pudieron ser fieles, pudieron ser obedientes, no por sus fuerzas, no por una obra de ellos, sino por la obra del Espíritu Santo. Y a través de ese poder, a través de esa comunión con el Espíritu Santo, ellos pudieron llegar a ser fieles al llamado y a la tarea que Él les había dado, que era predicar a otros, era reconciliar al mundo con Él. Tal vez hoy tú necesitas este mensaje de reconciliación, porque antes de querer reconciliar a otros, tenemos que estar seguros de que nosotros estamos en una relación correcta con el Señor, porque eso es lo que Él vino a hacer con nosotros. Vino a ponernos en una relación correcta con Dios, donde nuestro pecado nos estorba, donde nuestra indiferencia nos aleja, es donde Él quiere volvernos. Y el mensaje es: vuelve a Dios. No importa si hoy es la primera vez que vienes o tienes 10, 20 años o más de 20 años, el mensaje sigue siendo el mismo: vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Y cuando volvemos a Dios, nos volvemos mensajeros de esa reconciliación nuevamente, porque a eso Dios nos ha llamado, a reconciliar a otros, porque aún hay mucho espacio en este lugar para que vuelvan a Dios. Aún hay mucho, constantemente lo decimos, ¿no? Estos pilares que están ahí en los costados, no es que se quedó incompleta la obra, es porque queremos un día ampliarnos y crecer, porque queremos hacer espacio para que otras personas vuelvan a Él. Y para este tiempo hemos sido creados, iglesia. Para este tiempo ha sido creado para enviar, para recibir y para enviar el mensaje más hermoso, más transformador. Y ponte de pie, vamos a terminar con una oración.